Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este evento de la Facultad de Ciencias de la Salud que forma parte del proyecto Salud Escolar UCM, especialmente dirigido a los padres, madres, cuidadores y educadores también, como no, de la red de colegios católicos de la provincia de Curicó. Nos vinculamos entonces constantemente con la comunidad, pero para ofrecerles instancias basadas en las necesidades. Hemos hecho un diagnóstico con los padres de la red de colegios católicos y ellos nos han indicado cuáles son, según el nivel de importancia, la información que les gustaría recibir. Sebastián Cofré, quien es nuestro coordinador académico en la sede Curicó y quien lidera este programa, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Feliz tarde, Sebastián. Muchas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien? Súper bien. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludar muy afectuosamente, como señaló Mónica, a la comunidad de la Red de Colegios Católicos, apoderados, directivos, profesores, estudiantes, asistentes, niños, niñas, adolescentes que estén presentes, en la cual, como Facultad de Ciencias de la Salud, hemos querido iniciar esta segunda charla del ciclo de charlas en salud escolar, titulada El juego como parte del desempeño ocupacional de niños y niñas, impartida por nuestra directora de escuela de terapia ocupacional, Daniela Robles, a quien yo saludo afectuosamente y le doy las gracias por esta instancia. Y como institución acogemos esta necesidad, como muy bien señalaba Mónica, de vincularnos con la comunidad, promover la salud, y en nombre de nuestra decana, Paula Ceballos, deseamos afectuosamente que esta instancia sea de gran provecho, aprendizaje para todos y todas, y esperamos acoger todas sus consultas y que queden resueltas y genere un aprendizaje colaborativo que sea muy beneficioso, sobre todo para nuestros niños, quienes son nuestro público objetivo en este ciclo de charlas en salud escolar. Muchas gracias, Sebastián. Hemos abordado salud mental en este público. Ahora vamos con el juego. Próximamente abordaremos aspectos nutricionales. ¿Jugaron ya hoy con sus hijos? ¿Saben cómo fomentar el juego en ellos? ¿Qué pasa con los adolescentes? De todo ello nos va a hablar hoy Daniela Robles, directora de Escuela de Terapia Ocupacional, y seguramente lo que nos comente hoy servirá no solamente para los papás, sino para el propio público objetivo y también para los estudiantes que nos están escuchando y nos escucharán después en las redes sociales. Daniela, muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, Mónica. Saludarlas a todas y a todos, darles las gracias, por supuesto, por estar aquí presentes. Y bueno, la idea de hoy día, ¿cierto?, tiene que ver con hablar un poquito respecto del juego, de cómo este juego es parte de, o qué es lo que vamos a entender por desempeño ocupacional, ¿cierto? Puede sonar algo muy técnico, algo muy alejado de nuestra realidad, pero la verdad tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, con lo que hacemos día a día, y esa es la idea de hoy día, poder contarles un poquito respecto de este desempeño ocupacional. Vamos a entender básicamente el desempeño ocupacional como la capacidad que tenemos para ejecutar todas las tareas que hacen posible que nos desarrollemos en cada uno de los roles ocupacionales que tenemos en el día a día. Este desarrollo de los roles, ¿cierto? La idea es que sea de la manera más satisfactoria posible y apropiada también posible en relación con cada una, o sea, con la edad que cada uno tiene, ¿cierto? También con nuestra cultura y con nuestro entorno, sin desentendernos de alguna forma de que estamos inmersos, ¿cierto? Todos en un contexto distinto. Algunos podemos vivir en una ciudad un poco más urbana, Curicó está rodeado, ¿cierto?, de muchos lugares que son más bien rurales o que son ciudades más pequeñas. Por lo tanto, las lógicas de funcionar de cada familia y de cada grupo familiar, ¿cierto?, en los lugares en donde reside son distintas. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros podemos de alguna manera dar respuesta, ¿cierto?, a estas tareas que en el fondo día a día se nos presentan y que, claro, tienen que ver con, como dice ahí, la edad de cada individuo, ¿cierto? Cómo ponemos desafíos a los niños, ¿cierto?, en torno al juego, y cómo también a nosotros como adultos se nos interpela de alguna manera para poder aprender de alguna forma a jugar con ellos. Eh, por otra parte, ¿cierto?, estos roles vitales tienen que ver con que con cada
rol que uno desarrolla, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Algunos somos padres, otros madres, otros hijos, otros hermanos, ¿cierto? En este caso también tenemos roles como los del estudiante, como los de ser amigos, ¿cierto? Entonces, cada rol en el fondo uno lo desarrolla dentro de una sociedad, en la vinculación con otros y otras. Y por lo tanto, cada persona, ¿cierto?, a lo largo de su vida desarrolla distintos roles, como por ejemplo, decía yo anteriormente, el de estudiante, el de trabajador, el de padre, ama de casa, dice ahí, pero ya no usamos, ¿cierto?, el término ama de casa, sino que más bien eh, hacemos las labores del hogar de manera compartida, ¿cierto? Algunos son voluntarios, otros ya se jubilaron, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, este desempeño ocupacional tiene que ver con con la capacidad de ejecutar las actividades que se nos proponen cierto día a día y que en cada ciclo vital van a ser distintas y que ahora las vamos a ir revisando. Para que hablemos de un desempeño ocupacional exitoso, la idea es que tengamos tres niveles o tres aristas, ¿cierto?, que tienen que interactuar unas con otras. Por una parte, en la medida en que nosotros nos desempeñamos ocupacionalmente, ¿cierto?, tenemos un aprendizaje a través de la experiencia en un rol. Si a mí me piden, ¿cierto?, ser estudiante, yo voy a aprender de esa experiencia. Si a mí me piden ser madre, ¿cierto?, o padre, también voy a aprender de esa experiencia. Y por lo tanto voy a tomar, ¿cierto?, todo lo que yo decía anteriormente, como la cultura, ¿cierto?, y los aprendizajes previos, como también dentro de la misma experiencia que yo voy a ir teniendo como mamá o papá, ¿cierto? Y ahí, obviamente, yo voy a pedir toda la retroalimentación posible de parte de ustedes, porque si bien yo les voy a hablar un poco desde la teoría en un lenguaje simple, ¿cierto? Y en un lenguaje, obviamente, que sea entendible por todos y todas, yo particularmente no tengo la experiencia de ser madre. Por lo tanto, quienes más van a saber de este rol ocupacional, ¿cierto? Son quienes hoy día están presentes. Y sí tengo la experiencia de ser hija, y al igual que Grace, la que está por ahí, ¿cierto? Tiene la experiencia de ser hija, por lo tanto, también desde esa arista podemos mirar cómo el aprendizaje de nuestras madres y de nuestros padres, ¿cierto?, ha ido obviamente influyendo en cómo nosotros vamos tomando ese rol ocupacional. Luego tenemos, ¿cierto?, que el hecho de que participemos, ¿cierto?, en un contexto, de que participemos dentro de un rol, implica que vamos a utilizar todos los componentes del desempeño. Eso implica que para hacer una actividad nos vamos a mover de manera física, ¿cierto? Vamos a organizar esa actividad desde el componente psíquico y también lo vamos a realizar junto con otros. Sobre todo, ¿cierto?, si lo aplicamos al tema del juego, lo más probable, ¿cierto?, es que el juego nos exija de alguna manera una capacidad física, que a lo mejor puede ser no una capacidad en términos aeróbicos, ¿cierto?, ni que tengamos que correr la vida, sino que nos va a solicitar o nos va a pedir, ¿cierto?, que de alguna manera ocupemos nuestro cuerpo para poder llevar a cabo el juego. Psíquico porque eventualmente, ¿cierto?, vamos a tener que organizar de alguna manera o vamos a tener que seleccionar todo aquello que vamos a utilizar para llevar a cabo este juego. Y social porque efectivamente lo vamos a hacer con otros, ¿cierto? No vamos a estar de manera aislada realizando este juego. Y por último, el evaluar, ¿cierto?, cuál es el desafío correcto. Si yo efectivamente le pido a lo mejor a un niño de 2 o 3 años que trabaje o que juegue, ¿cierto?, en una mesa sentado en un tablero, eventualmente el juego no va a ser atractivo, ¿cierto?, y no va a llamar su atención, por lo tanto, el desafío no va a ser el correcto. Y por eso es importante que conozcamos, ¿cierto?, qué es lo que deberíamos esperar más o menos en términos del juego en cada una de estas etapas, ¿cierto?, de cada uno de los niños y niñas y también de los adolescentes, por lo tanto, de manera que podamos proponer el desafío correcto a quienes están en la casa con nosotros, ¿ya? Cuando hablamos de infancia, hablamos de 3 etapas, ¿ya? Según lo que describe la teoría. Por una parte tenemos la infancia temprana, que es de los 0 a los 2 años. Por otra parte, la infancia media, que es de los 2 a los 6, y la infancia tardía, que es de los 6 a los 11 años, ¿ya? Es importante considerar que también dentro del contexto y dentro de cómo se ha ido desarrollando cada una de las familias, no necesariamente, ¿cierto?, vamos a decir, oh, pucha, mi hijo tiene 12 y yo todavía lo veo muy niño. Eso puede ser producto de distintos factores que tienen que ver con el contexto y que tienen que ver también con cómo este niño a lo mejor fue hijo único, a lo mejor fue criado por los abuelos, a lo mejor fue súper independiente desde chico, por lo tanto, no tenemos esta dificultad, ¿cierto?,
observar que a lo mejor está un poquito más descendido que los compañeros, sino que al revés, está un poco más adelantado. Por lo tanto, es importante considerar que no siempre todo va a ser tan a la edad que dice la teoría, sino que también va a depender mucho del contexto, ¿ya? En la etapa de la infancia, las principales ocupaciones que vamos a ver o que vamos a observar, ¿cierto?, para los niños en estas etapas de infancia temprana, media y tardía, tienen que ver principalmente con el juego, ¿ya? El juego, la educación, las actividades de la vida diaria que tienen que ver con actividades más bien básicas, ¿cierto? Con la higiene, con cómo ellos participan, por ejemplo, en ayudar a que nosotros los podamos vestir, cómo ellos participan, ¿cierto? Tratando de llevarse la comida a la boca, cómo ellos, ¿cierto? En esta etapa también aprenden y se van desarrollando en términos de controlar esfínter y de ir al baño, ¿cierto? Entonces, todas estas actividades que tienen que ver con el cuidado, ¿cierto?, propio del cuerpo y que en esta etapa obviamente requieren de la asistencia de algún adulto, tienen que ver con las actividades de la vida diaria. Y finalmente el descanso, ¿cierto?, que también es parte importante, no solamente para los niños, sino que también para todos los adultos también es importante, ¿cierto?, dentro de las áreas del desempeño o de las ocupaciones que llevan a cabo día a día. ¿Qué vamos a observar durante la infancia más temprana, ¿cierto? Desde los 0 a los 2 años? Esta etapa, ¿cierto?, de la infancia, es importante que consideremos que el juego está muy ligado al estímulo, ¿ya? Son etapas en donde principalmente los niños empiezan a explorar, ¿ya? Por lo tanto, el juego debe ser exploratorio y sensoriomotor. Eso quiere decir que todos los juegos deben tener, ¿cierto?, un componente de moverse, pero también un componente de un estímulo sensorial, ya sea a través de el olfato, a través de la vista, a través del oído, ¿ya? Lo que buscamos en el fondo, y también del tacto. Lo que buscamos con en este periodo de tiempo, ¿cierto?, es que los niños en el fondo puedan explorar el mundo a través de los sentidos, ¿ya? Y obviamente de los sentidos a través del moverse también. Es importante que sepamos también que durante las primeras etapas que tienen que ver con los primeros meses de la infancia, sobre todo hasta los 3, 4 meses aproximadamente, los periodos de juego son muy cortitos, ¿ya? Probablemente los niños en esta edad van a dormir mucho más tiempo, por lo tanto es importante que no los sobreestimulemos y no tratemos de que estén todo el día despiertos jugando, sino que saber que probablemente los periodos de juego van a ser un poquito más cortos. Luego, en la medida en que ya los niños, niñas, ¿cierto?, van creciendo y van teniendo, van avanzando en edad, van a empezar a jugar, ¿cierto? Y les va a llamar la atención el juego que tiene que ver con el alcance y con el mover objetos. Por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros desde ahí hagamos el estímulo a que ellos puedan tomar ciertos objetos, a que ellos tengan la posibilidad de transferir un objeto de una mano hacia la otra. Y en esta etapa también ellos se empiezan a percatar de que existen otros niños y niñas. Por lo tanto, en la medida en que ya son un poco más grandes, van a empezar, ¿cierto?, a percatarse de que a lo mejor hay otro hermanito, hermanita, ¿cierto?, un primo, o incluso, ¿cierto?, en los lugares donde ya pueden ir no es jardín todavía, pero es como a los niveles pre-básicos, ¿cierto?, van a empezar a percatarse de que existen otros. Es importante saber además que en esta etapa ellos no le toman importancia al juego con otros, sino que más bien observan y se percatan, ¿cierto?, de que hay otros niños y niñas y por lo tanto van a empezar a imitar. Y desde allí, ¿cierto?, el juego de la imitación también es algo que podemos utilizar como una estrategia para poder estimular, ¿cierto?, a los niños y niñas. Luego, en la medida en que van creciendo, ¿cierto? Utilizan juguetes de acuerdo a su propósito. Ya si el juego tiene el propósito de que suene, el niño va a buscar que el juguete suene. Si es que el propósito del juguete es mover sus manitos, por ejemplo, de un muñeco, va a buscar, ¿cierto?, que ese sea el propósito del juego, ¿ya? Van a dejar un poquito más de lado, ¿cierto? En las etapas anteriores existe una etapa más oral, en donde los juguetes generalmente tienden a llevarse a la boca. En esta etapa ya no se llevan tanto a la boca, sino que más bien se utilizan para el propósito que tienen, ¿ya? En esta etapa también los niños
gustan jugar de estos juegos que tienen causa y efecto, ¿ya? Si yo tomo algo y lo boto y suena, eso me llama la atención, ¿ya? Si yo, por ejemplo, busco un juego que tenga que ver con encajar ciertas piezas, ¿cierto? También me va a llamar más la atención. Por lo tanto, busca, ¿cierto? Que la causa que yo busco en el juego tenga un efecto. Va a explorar mucho más el medio ambiente porque ya va a poder moverse de manera un poquito más independiente, ¿cierto? Va a empezar a gatear, va a empezar a arrastrarse, por lo tanto, va a explorar el ambiente y desde allí los juegos que inviten a explorar también van a ser una buena estrategia para que dentro de estos primeros 2 años de vida, ¿cierto? Podamos estimular a nuestros niños y niñas. Y dentro de este periodo de tiempo también van a empezar a interactuar con otros bebés muy brevemente. Ya el juego en este periodo no va a tener un objetivo, ni tampoco va a tener el interactuar con otros en términos de buscar la interacción en sí misma, sino que más bien va a tener que ver con entregarle un juguete, va a tener que ver con pedirle un juguete o quitarle un juguete derechamente. Por lo tanto, es importante que en esta etapa también se empiece a estimular todo lo que tiene que ver con la parte social de los niños y niñas, ¿ya? Y finalmente, ya más cercano a los 2 años, ¿cierto? Los niños ya gustan de juegos más motrices, por lo tanto, buscan correr, ¿cierto? Buscan saltar, buscan todas estas actividades que tienen que ver más con moverse, finalmente. Es importante considerar que ellos a esta edad no consideran, ¿cierto?, su propia seguridad, por lo tanto, es importante también tener ojo allí con el hecho de que todo juego motriz tenga un cierto resguardo en términos de seguridad. Y finalmente, ¿cierto? Empiezan a clasificar, empiezan a encastrar, empiezan a apilar objetos. Ya en esta etapa ya podemos pedirle a un niño que, por ejemplo, construya una torre de 2 o 3 cubos, que empiece a ensartar los legos, o estos que tienen figuritas, ¿cierto? Que también los empieza a encajar. En este periodo de tiempo es súper importante que todos aquellos juguetes que utilicemos con los niños, niñas, ¿cierto? Ojalá sean en la menor medida posible plásticos. Es importante que utilicemos todos aquellos materiales, ¿cierto? Que si bien pueden parecer un poquito de más alto costo, ¿cierto? También tienen una mayor durabilidad, pero todo lo que es en juguetes de tela, juguetes de madera, juguetes, ¿cierto? Que tengan alguna textura, es súper importante utilizarlos porque efectivamente, como dice ahí, en esta etapa de la infancia estimulamos. Y no solamente estimulamos, ¿cierto? El hecho de que el niño se mueva o que juegue, sino que también estimulamos todo el sistema táctil y propioceptivo, que eso implica que en el fondo el niño luego pueda dar una respuesta adecuada a ciertos estímulos. Entonces, en la medida en que los niños, por ejemplo, juegan sin zapatos o juegan a tocar distintas texturas, es importante, ¿cierto?, cómo luego se van desarrollando en ese ámbito también y ya no existe ese rechazo, por ejemplo, a tocar, ¿cierto?, las texturas, a pisar el pasto sin zapatos, a pisar la arena o la tierra sin zapatos, ¿cierto? O incluso, ¿cierto?, a que ya no le molesten a lo mejor las etiquetas, que no molesten, ¿cierto?, aquellas texturas que suelen ser distintas. Este sistema además está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con cómo procesamos los alimentos. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que además, que si bien no tiene que ver directamente con el juego, el hecho de estimular con distintas texturas, ¿cierto?, va a hacer que el niño tolere distintas texturas también al momento de alimentarse. Por lo tanto, cuando son más pequeñitos, también es importante que ellos jueguen y toquen y prueben, ¿cierto?, las texturas de las comidas. Y desde allí, ¿cierto?, la invitación también es que si bien la idea no es perder la comida, si tenemos un pedacito de brócoli, un pedacito de coliflor o aquellos elementos que tienden a tener una textura distinta, ¿cierto?, poder entregarles un poquito de manera que ellos lo toquen, que jueguen y que efectivamente se vayan sintonizando y que se vayan obviamente acostumbrando a esas texturas. Luego, en la infancia, ya un poquito más adelante, ¿cierto? Desde los 2 años en adelante, ya el juego no tiene que ver tanto con el estímulo, sino que más bien con guiar. Ya en esta etapa comienza entonces todo lo que tiene que ver con el juego simbólico y de ficción. O sea que a los niños ya les empieza a gustar a jugar, a ser, por ejemplo, a ser doctor, a ser veterinario, a ser cocinero, cocinera, ¿cierto? En el fondo lo que buscan, ¿cierto?, es el símbolo que tiene este juego. Y obviamente dentro de eso también se va desarrollando mucho todo lo que tiene que ver con la imaginación.
porque no necesariamente tenemos que tener todos los implementos para jugar, sino que podemos simular, ¿cierto? O podemos fingir que tenemos agua en la tacita, que podemos fingir que estamos preparando una comida, si es que es, por ejemplo, con tierra, con pasto, vamos a simbolizar, ¿cierto? Que a lo mejor un lápiz va a ser algo con lo que vamos a ocultar a un paciente, por lo tanto, el símbolo, ¿cierto? Que le vamos a dar a los elementos del juego es muy importante en esta etapa. Empieza, ¿cierto? De los 2 años en adelante ya a participar en el juego creativo y grupal, ¿cierto? Ya se empieza a reunir con otros niños y aprende a compartir y a respetar sus turnos. Por lo tanto, también es importante que pensemos que más o menos desde los 3 años en adelante podemos pensar en que un niño respete un turno. A lo mejor no en un juego de mesa, pero sí en, por ejemplo, lanzar una pelota, sí en lanzar las argollas o sí en, por ejemplo, elegir alguna pieza en donde vamos a estar jugando, no sé, al memorice, por ejemplo. Ya se empieza a interesar en tener amiguitos y amiguitas, ¿cierto? Y los juegos de roles, como les decía, empiezan a tomar mayor importancia, en donde ya los niños empiezan a simular, ¿cierto? Y a jugar de acuerdo a lo que ellos han aprendido y a lo que ven dentro de su contexto, a jugar a ser a la mamá, ¿cierto? A jugar a ser el papá, a jugar a trabajar, por ejemplo, a cocinar, a las cosas que en el fondo ellos ven en el día a día. Luego, en la medida en que también van avanzando en el tiempo, ¿cierto? Y un poquito ya más grande, ¿cierto? Desde los 4 años, por ejemplo, 4 o 5 años, los juegos empiezan a ser mucho más motrices gruesos. Eso quiere decir que en el fondo ellos buscan moverse, buscan mover sus articulaciones, sus brazos, sus piernas, ¿ya? A eso se refiere el juego motriz grueso. En el fondo ellos buscan todo lo que implica con correr, con saltar, con incluso involucrarse ya en actividades un poco más estructuradas, como por ejemplo el deporte, ¿ya? Además de eso, que eso también está presente principalmente en los niños más pequeños, aprenden o empiezan a interesarse en juegos motrices finos. Eso quiere decir que empiezan a utilizar sus manos, ¿ya? Les interesa pintar, les interesa dibujar, les interesa, ¿cierto? Incluso empezar a garabatear algunas letras en una hoja, y para eso es súper importante, ¿cierto?, que los acompañemos en ese proceso, que de vez en cuando nos sentemos con ellos a, por ejemplo, a pintar, a jugar, ¿cierto?, a dibujar, perdón, no, siendo necesariamente que sea todo tan estructurado y tan dentro del límite, ¿ya? Es importante que si bien los niños en esta edad empiezan, ¿cierto?, a desarrollar todo lo que tiene que ver con la manipulación más fina, o sea, con el aprender a tomar el lápiz, el aprender, ¿cierto?, a tomar cositas más pequeñas y a manipularlas de mejor manera, porque tal vez antes pueden tomarlas, pero no hacerlas funcionar como corresponde. Sí, en este caso la idea es que ellos también aprendan a desarrollar la creatividad en relación a estos juegos motores finos, ¿ya? Y desde ahí, obviamente, la invitación siempre es que no siempre tengan a lo mejor un patrón determinado para pintar, sino que a lo mejor una hoja en blanco donde ellos puedan dibujar, donde ellos se puedan imaginar, ¿cierto?, cómo es que se ve la familia, cómo es que se ve su casa, sus mascotas, etcétera, etcétera. Y también la invitación, ¿cierto?, es a que en el fondo no coartemos desde ahí la creatividad y si bien el cielo siempre es azul y el pasto siempre es verde, a lo mejor dejarlos que ellos experimenten y jueguen, ¿cierto?, de que las cosas puedan ser de otros colores, por ejemplo. Aquí es súper importante también que los chicos ya se interesan en el producto final del juego. Ya no es solo jugar por jugar, sino que les gusta jugar para ganar, por ejemplo, les gusta el resultado final del dibujo que están haciendo, o les gusta, ¿cierto?, que si estamos jugando a la comida, por ejemplo, les interesa luego sentarse a fingir que comen esta comida. Ya se interesan un poco más en cómo termina este juego y no solamente en el inicio y en el desarrollo como tal. Y ya más adelante, ¿cierto? Desde los 7 años en adelante, es importante también la participación en el deporte, porque ya se empiezan a interesar mucho más y empiezan a desarrollar y a explorar sus intereses en torno no solamente al deporte, sino que a otras actividades, como les decía anteriormente, ya motrices más finas, empiezan a explorar en cuanto a las manualidades, ¿cierto? Y empieza también el desarrollo de la autopercepción. Por lo tanto, aquí es súper importante el refuerzo positivo, tanto que a lo mejor consideremos que podría ser, ¿cierto?, hacerlo mejor, el reforzar, ¿cierto?, que lo hiciste súper bien, te esforzaste, jugamos y no siempre vas a ganar, pero lo hiciste súper bien. En el fondo,
reforzar, ¿cierto?, esta percepción positiva que nosotros podemos tener respecto de los niños y de las niñas. Luego, en la adolescencia, que es una etapa que tal vez pudiésemos pensar que no está tan ligada, ¿cierto?, al juego, o que tal vez los chicos no se interesan en esta etapa tanto por el juego, es importante, ¿cierto?, considerar que hasta los 25 años, al menos desde los 9 o desde los 12, dependiendo ahí de niñas o niños, hasta los 25 años más o menos, dura la adolescencia. Y yo, bueno, me atrevería a decir que no necesariamente para los adolescentes, niños y niñas, sino que para los adultos también es algo importante el juego, ¿cierto?, el no perder ese interés por el juego. Y dentro de las actividades o las principales ocupaciones que se desarrollan para un niño, ¿cierto? O sea, para un adolescente, desde la pubertad o la preadolescencia hasta la adolescencia tardía o juventud, tienen que ver también, ¿cierto?, con el juego, con la educación, con las actividades de la vida diaria, en donde van tomando roles más importantes o más protagonismo dentro de estos roles, porque en el fondo ya no ayudamos, ¿cierto?, a los adolescentes a vestirse, sino que ya solamente requieren muchas veces de un refuerzo verbal, pero sí muchas veces requieren de un refuerzo y un súper refuerzo verbal al momento, por ejemplo, de la higiene personal. Sí toman ciertas atribuciones, ¿cierto? Porque se empiezan a interesar, por ejemplo, por la cocina, por ayudar, ¿cierto?, en la casa, y por lo tanto, desde ahí, obviamente, nuestro rol como adultos, ¿cierto? La idea es, obviamente, reforzar esas actividades de la vida diaria e ir potenciándolas poquito a poquito para que, en la medida en que ya sean adolescentes tardíos o jóvenes o ya adultos, ¿cierto?, sean lo más independientes posibles en este ámbito. Y aquí se suma también, aparte del descanso, algo súper importante que está muy ligado al juego y que en el fondo también es algo que tenemos que reforzar durante la etapa de la adolescencia, que tiene que ver con la participación social. ¿Ya? Aquí es donde los chicos y chicas en el fondo empiezan a vincularse mayormente con otros, se empiezan a identificar con otros, y por lo tanto esos espacios de participación son lugares donde desarrollan muchas veces estos juegos o estos intereses que se van, ¿cierto?, afianzando un poco más y que en el fondo van a guiar luego la decisión de cuál va a ser como la opción a seguir luego de salir del colegio. Por lo tanto, es donde además esta participación tiene que tener un carácter exploratorio para que evidentemente la decisión que se tome en la medida en que van saliendo del colegio, ¿cierto?, sea la mejor y la más segura posible dentro de las posibilidades que tengan al alcance, ¿ya? Dentro de la adolescencia es importante considerar que se produce aquí en esta etapa la aceptación de sí mismo, tanto física como emocional. Por lo tanto, es importante considerar que el juego, ¿cierto?, debe ir justamente en este refuerzo positivo, ¿ya? Que no importa si es que eventualmente pierdo dentro del juego, sino que lo importante es participar, lo importante es pasarlo bien, lo importante, ¿cierto?, es que si es que eventualmente no gané, es que jugué limpio, etcétera, etcétera. Todas estas reglas un poco más sociales, ¿cierto?, se van afianzando también en esta etapa. Por lo tanto, es importante que utilicemos el juego como un medio para justamente ir aceptándonos cada uno como es y con las características que tiene. En esta etapa además se producen las relaciones nuevas y duraderas con grupos de ambos sexos. Ya aquí en la etapa de la adolescencia es cuando se empiezan a reunir ya no solamente las niñas con las niñas y los niños con los niños, sino que se empiezan a reunir entre ambos sexos. Por lo tanto, aquí también es importante invitar, ¿cierto?, a través del juego a tener estas relaciones sanas en el fondo, ya no a que eventualmente, por ejemplo, solo las niñas pueden hacer una cosa, solo los niños pueden hacer otra, sino que a través del juego también incentivar el hecho de que todos podemos hacer de todo. Se produce también en este periodo de tiempo la independencia emocional y la redefinición de las relaciones de la familia, y allí es donde radica importantemente, ¿cierto?, el rol del juego dentro de esta relación familiar, porque en esta etapa nos cuesta mucho sacar a los chicos y a las chicas de las piezas, pasan mucho tiempo encerrados, ¿cierto? Son periodos en los que prefieren, obviamente, estar con gente, con sus pares, ¿cierto?, de la misma edad o con
jóvenes en este caso, más que con los padres y madres. Por lo tanto, el juego es una estrategia que los invita, ¿cierto?, a que después, por ejemplo, de almorzar el fin de semana, podamos tener espacios de recreación, ¿cierto?, y de juego en familia, que podamos a lo mejor generar una instancia en donde los domingos en la tarde, ¿cierto? Vamos a ir a jugar a la pelota, vamos a, no sé, salir a, o en la misma casa, ¿cierto? Vamos a pintar un mural en el patio, no sé, ahí cada uno, ¿cierto? De acuerdo a las herramientas que tenga a la mano, la idea es como utilizar este juego, no solamente como el juego de mesa o el juego del pille, por ejemplo, sean estrategias que sirvan para afianzar las relaciones familiares, sobre todo en esta etapa. Y como les decía anteriormente, en esta etapa además se produce la elección de una ocupación y el entrenamiento para desempeñarla más adelante. Por lo tanto, es importante que consideremos que en esta etapa la idea es la exploración, ¿ya? Y la exploración súper, como decía ahí también, guiada, porque efectivamente es donde a través del juego, ¿cierto? Desde muy pequeños y luego ya más grandes también, no a lo mejor en el juego mismo de roles, pero sí en el hecho de, en los espacios de juego, tener estas conversaciones, ¿cierto? Ayuda un poco a guiar y a que en el fondo el adolescente pueda tomar la decisión más informada posible. Si bien desde los colegios, ¿cierto? Y desde las distintas casas de estudio se hacen charlas y se motiva un poco o se va guiando un poco esta elección ocupacional, la familia juega un rol importante también porque en muchos casos puede ser que sea o el primer o primera profesional de la familia o existen ciertas presiones familiares, ¿cierto?, respecto de qué estudiar. Por lo tanto, desde ahí, ¿cierto?, el juego es una estrategia más para que podamos en el fondo guiar esta elección y acompañar más bien esta elección ocupacional. Les quiero mostrar un video que es muy cortito, que en el fondo invita, ¿cierto?, al cómo jugar con nuestros niños y niñas en base a, ¿cierto?, a cada una de estas etapas, y que es una recomendación, ¿cierto?, que la idea es que puedan ustedes revisar, mirar, ¿cierto?, y luego ya nos enfocamos en las preguntas, en las dudas y en compartir algunas experiencias. Las niñas puedan jugar a diario. No estoy escuchando el audio, Dani. Vamos a devolvernos, parece que no puse compartir el audio. Dame aquí. Ahora sí. Va. Qué importante es que los niños y las niñas puedan jugar a diario un rato. ¿Y qué pasa? ¿Jugamos mucho con nuestros hijos nosotros a diario o estamos tan ocupados con las tareas, la cena, los deberes que no nos da tiempo? Yo quiero reivindicar hoy el juego dentro de la familia, ¿vale? Es importante que saquéis un ratito a diario para jugar con vuestros hijos. Si son pequeños, os invito a hacerlo a lo bruto, tirándose al suelo, lanzando almohadas, saltando sobre las camas. Si no es posible o lo veis un poco complicado, pues simplemente sentaros con ellos a jugar a lo que estén jugando. Aprovechar ese momento para decirles lo que os gusta de ellos, valorarles y reforzar así un poquito su autoestima. Si son mayores, podéis utilizar los 10 minutos de después de cenar para jugar una partida de Monopoly. Monopoly lo vamos a dejar para el fin de semana, que es más largo, pero sí que podéis jugar una partida de Uno o de Mikado o a las cartas o a cualquier otro juego que sea cortito, pero que podáis hacer juntos. Lo que vais a conseguir es diluir un poquito las tensiones del día a día, pasarlo bien, reíros, que ellos os vean en un rol diferente al que están acostumbrados a veros. Y si habéis pasado un día horrible, jugar con vuestros hijos va a hacer que os vayáis a la cama con una sensación totalmente diferente. Pues nada, creo que el consejo de hoy, el truco, es bastante fácil de llevar a la práctica y lo vais a disfrutar seguro. Os veo, si queréis, en el próximo vídeo de Trucos para Padres en Apuros y si os gusta, suscribiros, compartir
o darle al like. Bien, como decía, ¿cierto? Ahí el video, la idea es jugar un ratito, ¿cierto? Con los niños a diario, no espaciar tanto estos periodos de juego, ¿cierto? La idea es, como decía ahí, si es que no sabemos a qué jugar, sumarnos a lo que ellos están jugando, ¿cierto? Pedirles que nos expliquen, pedirles que nos enseñen y efectivamente desde ahí, ¿cierto? Ir afianzando un poco el autoestima, la autopercepción y obviamente reforzando también todo aquello que encontramos positivo de ellos en estos espacios que son tan íntimos, ¿cierto? Con nuestros niños y niñas. Desde ahí, no sé si hay dudas, consultas o alguna experiencia que alguien quiera compartir. Gracias, Daniela. Bueno, vamos a ver si nuestro público se anima. Si no, para quienes nos van a ver después en nuestras redes sociales, dos cosas. Los adolescentes que ahora juegan estas cosas tan sofisticadas en el celular, en el Play, Wii, bueno, en fin, un montón de cosas. ¿Qué pasa con aquellos padres que, digamos así, la tecnología les cuesta un poquitito más? ¿Cuál es la recomendación para ellos? Ahí tenemos dos cosas. La primera es entusiasmarse aunque pierdan, ¿ya? Aunque no lo logren, aunque en el fondo, pucha, no sean buenos, tratar de integrarse en ese juego, aunque sea que en el fondo lo hagamos pésimo. Yo, al menos, me ha tocado tratar de jugar en algunas oportunidades. Soy una persona que no se familiariza mucho con los videojuegos, por lo tanto, siempre pierdo, pero no importa porque lo paso bien y transmito en ese intertanto. Y por otra parte también siempre está el hecho de poder llegar a como acuerdos y a consensos, ¿ya? Mira, ¿te parece si jugamos 10 minutos de esto y 10 minutos a lo que yo jugaba cuando era más chico? En el fondo como poder transar, ¿cierto? Que en el fondo el hecho de compartir es enseñar a unos y enseñar a otros. Entonces, desde ahí, a lo mejor yo me intereso por tu juego un rato, pero tú también interésate, a lo mejor, no sé, yo jugaba al bachillerato, yo jugaba al luche, yo jugaba, ¿cierto?, a cosas que a lo mejor son mucho más sencillas, pero que en el fondo la idea también es interesar al otro en esa misma actividad. Yo creo que ahí hay como el mediar un poquito de las dos, siempre es algo positivo. ¿Y qué pasa con aquellos chiquititos que intentan incorporar el juego en, por ejemplo, mientras están almorzando, quieren empezar a jugar a algo, no sé, a decir palabras? ¿Es válido allí o es mejor ubicarnos y dejar un tiempo de juego exclusivo para ello? Sí, siempre es importante que cada actividad en el fondo tenga su momento, ¿ya? La actividad, el alimentarse en el fondo es una actividad súper importante durante el día y la idea no es como desconcentrarnos de eso, si bien podemos hacer que la alimentación sea lúdica, ¿cierto? Porque, no sé, para que el niño coma vamos a decir, mira el avioncito o mira si comes una cucharada de esto, vamos a lanzar una pelota, qué sé yo, lo podemos hacer lúdico, pero que el momento del juego como tal sea un momento exclusivo, ¿cierto? En donde en el fondo podamos compartir y dedicarnos y enfocarnos exclusivamente en el juego. ¿Por qué? Porque es importante que también el niño en el fondo sienta que tiene ese momento y que no está solamente siendo como distraído para comer, sino que justamente sienta que tiene este momento íntimo con la mamá, con el papá o con ambos, ¿cierto? O en familia, y que es algo que en el fondo insisto, refuerza, ¿cierto?, este autoconcepto, refuerza el hecho de tener, ¿cierto?, estos espacios para la familia o para quienes estén presentes en el fondo, y no necesariamente como algo que se inmiscuye dentro de otros espacios. Y una última recomendación para los profes que seguramente nos van a ver después, cómo incorporar este juego dentro de las clases, sobre todo en preescolar, bueno, incluso en enseñanza media también sería interesante, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, el juego es una estrategia, ¿cierto?, que hoy día se está metiendo de lleno en muchos ámbitos, sobre todo en educación, y desde ahí obviamente el ponerle un toque lúdico a los momentos de educación, obviamente, hace que el aprendizaje sea mucho más llevadero. Sabemos que cuando nuestro cerebro está en calma, está tranquilo y se siente seguro, aprende mucho más que cuando está nervioso, que cuando está tenso y que cuando en el fondo no está dispuesto al aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de llevar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje al juego es una buenísima estrategia para que en el fondo el aprendizaje se mantenga y sea mucho más significativo.
Pues bien, muchísimas gracias a Daniela Robles, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, porque hoy hemos hablado del juego como parte del desempeño ocupacional de los niños, niñas y adolescentes en este proyecto que se llama Salud Escolar UCM y que esperamos llegue cada vez a más padres, más cuidadores y más educadores y también a los estudiantes, ¿por qué no? Porque aquí Daniela nos entregó datos claves sobre todo para los futuros terapeutas ocupacionales. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, @faxa_UCM, allí ustedes se van a enterar de la próxima charla que estará ligada a nutrición en nuestro público objetivo. Muchísimas gracias y nos vemos en las redes sociales. Gracias, Mónica. Chao.